Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por asistir a nuestro último conversatorio de este segundo encuentro de arte, movimiento y salud mental, organizado por Ningún Lugar AC, por Casa Verde Central Creativa, por el colectivo En Ningún Lugar, en colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, con la Secretaría de Cultura Estatal y Municipal, con el apoyo también de la Fundación Josefa Vergara y Hernández, con el apoyo del Museo de la Ciudad y del Centro Cultural La Vía. El día de hoy estoy acá compartiendo esta mesa con dos amigos a los que admiro muchísimo, Tommy Socco de este lado y Mariana Arta Sánchez de este lado. Si me lo permiten, voy a leer sus biografías para que la gente que no las conoce, que no los conoce tanto, pues se entere un poquito más de qué va la cosa. Y vamos a conversar sobre las aportaciones del pensamiento, de la práctica artística en los procesos de cultivo de la salud mental, ¿no? Vamos a tratar de problematizar, qué entendemos por el pensamiento artístico o por el proceso artístico, y también desde qué lugares intuimos nosotros que eso que hacemos nos fortalece, nos sana, nos abre de alguna manera para poder vincularnos de forma más consciente con el ecosistema y con la gente que va habitando esos espacios. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna cosa que se me esté olvidando decir? Pásenle. ¿Ya fueron por su café? ¿Algún agradecimiento? ¿No? Súper. Bueno, ahí les va. Empiezo con Mariana. Mariana Arta Sánchez, dramaturga, estudió lengua y literatura hispánica y literatura dramática y teatro en la UNAM. Cursó el diplomado en creación literaria de la SOGEM. Ha combinado su actividad creativa con la producción escénica y la actuación, área en la que ha recibido diversos reconocimientos y estímulos. Ha impartido talleres de actividades culturales para el ICA, GDF e IMBA. Ha colaborado en las revistas La Piragua y Paso de Gato, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y mención honorífica en el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien o qué? Eso está un poco desactualizado, pero no hay problema. Porque ahorita la actualizas, no te preocupes. Ahorita te paso el micrófono. Tommy Socco, egresado del... ¡Ay! A ver cómo voy a leer esto. ¿Está en inglés? Egresado del Centro de las Artes de Circo Exacto Lido en Francia, ¿no? Digamos. Y la Arena Circo en Argentina. Se formó en las áreas de teatro, danza y yoga con maestros de Francia y Argentina. Forma parte de la compañía Proyecto Migra, donde se desempeña como artista, docente y productor. Es parte del elenco del espectáculo Un Domingo, éxito de la cartelera teatral de Buenos Aires. Participó de diferentes espectáculos de circo y teatro con directores como Gerardo Hockman, César Brie y Florent Bergal, entre los que destaca el unipersonal La Ceremonia, con el que ha viajado por América y Europa. Hace más de 15 años que se dedica a la docencia y a la pedagogía. ¿Me faltó algo? ¿Está más o menos? Muy bien, exacto. Entonces, como me faltaron algunas cosas, los voy a invitar a que acentúen, a que aporten un poquito más. ¿Desde dónde? Más bien como desde dónde ahora, ¿qué les parece pertinente comentarle aquí a nuestro público para podernos contextualizar? ¿Vale? Sí, es. No, todo esto del currículum a mí me parece que es lo más importante. Lo más importante siempre es el propio trabajo. Pero gracias por la invitación a este maravilloso espacio para poder platicar acerca de nuestra relación con la salud mental, con lo que hacemos y la salud mental. Y pues más bien, ¿qué? ¿Nos arrancamos ya a platicar un poquito sobre las líneas? ¿Sí? ¿Quieres plantearla tú? Sí. Yo quisiera primero extenderles, y a lo mejor esto sirve como para acrecentar un poquito más, que nos compartan su bagaje. Coincidentemente, ambos acá tienen un vínculo importante con la psicología, ¿no? O sea, empiezan en el mundo de las artes, pero su práctica los lleva a quererse vincular con ese otro territorio, y me gustaría que nos compartan un poquito cómo, por qué, o sea, de dónde surge esa intuición y cómo es que se va articulando.
¿Les late? Uh-huh. Hola. ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, para empezar, yo descubrí el teatro de una manera providencial. Vengo de una familia rota, con una mamá que padeció de varios desbordes psíquicos. Ella tuvo varios episodios de esquizofrenia. Y bueno, como hijos de una madre loca, pues por supuesto que nuestro mundo estaba partido desde el inicio, ¿no? No sabíamos lo que estaba bien, lo que estaba mal, cuándo no se nos iba a regañar, cuándo no se nos iba a regañar. Había una especie de trabajo de contención por parte de los abuelos maternos, pero de todas maneras había una idea de que no importaba que una madre teniendo los problemas que ella tenía, había la idea de que tenía que de todas maneras hacerse cargo de sus hijos. Entonces nunca hubo también un trabajo de escucha o de acompañamiento. Mi abuela me llevaba mucho al teatro, afortunadamente yo tenía una relación muy cercana con ella. Y desde el principio, desde que yo iba al teatro, me daba cuenta de que podía abandonar por completo mi realidad, ¿no? En el momento en el que yo estaba ahí, hora y media, lo que durara esa obra de teatro, yo podía dejar de ser yo y me podía compenetrar completamente con lo que ocurría en escena. Y empecé a insistir en que me llevaran a clases de teatro, ¿no? Sin saber, teniendo nada más la intuición de que eso que me pasaba ahí, ese descolocamiento, esa posibilidad de dejar atrás la locura de la casa, la vergüenza que sentíamos porque no podíamos llevar a nuestros compañeritos a la casa, ¿no? Era una casa, porque además mi madre también es acumuladora compulsiva. Ahora está mucho mejor, eso es importante decirlo, ¿no? Porque ahora ha tenido un acompañamiento también por parte de sus propios hijos. Pero era un desconocimiento de qué hacemos con la loca de la familia, ¿no? Porque es una familia además de científicos, de artistas, de gente muy centrada, ¿no? Y ella era la loca de la casa. Entonces había esta sensación como de marginalidad en la que estábamos, y cuando yo estaba en el teatro sentía que pertenecía. Cuando iba a ver todas estas historias donde la gente contaba cosas desbordadas, donde había una imaginación excéntrica, donde lo mismo que pasaba en mi casa, que no había reglas, ahí también ocurría. Entonces por eso yo quería habitar esos espacios. Y afortunadamente encontré el Centro de Arte Dramático AC. Bueno, más bien mi madre lo encontró, también hay que darle a ella el crédito por esto, después de mucha insistencia. Y el hecho de poder subirme al escenario desde el principio y decir, puedo habitar realidades alternas, y la realidad no es esa que parece que es tan rígida y única, la realidad de la escuela, la realidad de el orden que hay en las otras casas y el desorden que hay en la mía, las locuras que se le ocurrían a mi madre, aquí tienen un espacio. Y resulta que no existe una única realidad, sino que existen muchas, y que resulta que la realidad es más una ficción, porque así era como yo lo vivía. Yo tenía que fingir que era normal y tuve que aprender a actuar como las demás personas para no ser violentada o agredida. Durante mucho tiempo fui agredida, y hasta que aprendí a comportarme como las demás personas por escucharlas, verlas, y en un sentido imitativo y de supervivencia actoral, pasé por alguien normal y empecé a hacer amigos y empecé a ser parte del grupo, ¿no? En secundaria, preparatoria, y más porque entré a la escuela de teatro. A partir de que entré a la escuela de teatro, empecé a tener amigos en otros lugares, porque entendí eso, que todo estamos interpretando todo el tiempo. Y lo más lindo del teatro es que justamente es donde más honestos podemos ser, donde más tocamos nuestro verdadero yo, nuestra verdadera realidad, en el mejor de los sentidos, esa más bien nuestra verdad, más que la realidad. Donde tocamos nuestra verdad es en el teatro. Y entonces, pues esto de que el teatro salva vidas, yo lo he experimentado en carne propia. Creo que justamente es una forma de sobrellevar la imposibilidad que existe cuando venimos de hogares rotos. En particular, yo hablo desde mi propia experiencia, y es una forma de sanar. Muchas gracias. ¿Tommy? Bueno, comparto esta sensación de que la escena fue una realidad alterna de supervivencia en algún momento de la vida, como un mundo paralelo en el cual poder
ubicarme de una manera cómoda en la que no me podía ubicar en el cotidiano y en mi realidad. Yo empecé, conocí el circo a los 13 años, tengo 38 años, y muy de chico, y apenas, me subí a un trapecio, dije, yo quiero hacer esto. Y ahí seguí. Y después, me fui. Las formaciones, por suerte, que tuve de circo eran en paralelo con prácticas de teatro y prácticas de danza, entonces tuve una formación como muy híbrida. Pero en un primer momento el circo, y sobre todo cuando empecé en la secundaria, como la verdad que la adolescencia son momentos complicados, no sé si para todo el mundo, pero es un momento, ¿no?, como de reubicarse, como entender que, estar en búsqueda de una identidad, que te pones la remera de esta banda, te adscribís a esto, a lo otro. Y a mí la verdad que me era difícil ese momento, y en el circo empecé a encontrar como un lugar, tal vez también de supervivencia, que el hecho es muy loco, porque durante muchos años yo trabajé en circo social, trabajé como en distintos territorios, y una cosa que habla en el circo social es que cuando vos empezás a aprender técnicas de circo, aprendés a tirar pelotas para arriba, hacer una pirueta, etcétera, hay algo del hecho de poder de hacer una técnica que es sobrenatural o extracotidiana, que no todo el mundo la puede hacer. Hay algo de eso que empieza como a reforzar tu autoestima, como cuando lográs cualquier objetivo en la vida que te propones, y de alguna manera ese objetivo que lograste te sentís bien por hacer básicamente lo que tenías ganas de hacer, lo lográs y te sentís bien, tiene que ver con eso. Y yo en el circo empecé a encontrar un lugar así, empecé a decir, che, mirá estas habilidades que tengo, y a juntarme con gente que también quería, íbamos creciendo en ese sentido, y eso de alguna manera siento que reforzó mucho mi autoestima. No le atribuyo al circo, yo siento que es como el hecho de hoy, sentir que por lo menos hoy en este presente estoy regulado emocionalmente, y que mis pensamientos no se van para cualquier lugar, sino que tengo un anclaje a tierra también. No se lo atribuyo solo al arte y al circo, sino creo que son como procesos multifactoriales, y que también tienen que ver con la experiencia de con quién te vinculás en la amistad, con quién te vinculás en el amor, con quién te vinculás con tu familia, qué prácticas haces, qué objetivos o deseos o sueños vas logrando en tu vida. Entonces hay algo lindo, que es como el arte me acompañó en todo ese momento. En paralelo también hice mucha terapia. Probé todas las formas de terapia que casi que hay, no sé, psicoanálisis, hipnosis, cognitivo-conductual, dialéctico-conductual, el más chamánico, el menos chamánico. Probé todas en busca también como de una verdad. Hoy estoy más relajado con la verdad, me parece que es como más el anclaje a tierra. Y decidí este año estudiar psicología. Así que ese es un poco mi vínculo entre el arte y la psicología. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo resueno un poco con lo que están compartiendo. Yo descubrí el mundo de la danza en un momento particularmente oscuro. Perdí a mi madre cuando era muy niño. Después yo acababa de perder a mi hermano. Y en ese momento yo me sentía un tanto como disociado de la realidad, ¿no? Como que el mundo me parecía demasiado amplio, era como muy inmenso. Y en ese momento empiezo a relacionarme con el mundo de la danza, y de manera intuitiva comienzo a reconocer justo como un anclaje, ¿no? El mundo comienza a ponerse un tanto más estable. Hay cosas que la práctica me permite reconocer dentro de mí, ¿no? Me permite reconocer los propios límites, me permite modular mis velocidades, me permite incluso reflexionar sobre esa posibilidad, ¿no? Como sobre la posibilidad de redefinir mi forma de estar, mi presencia. Y eso comienza a ser muy placentero para mí, sin saber yo que eso de alguna manera lo estaba haciendo como para salvarme, ¿no? Sino que es algo que llega como quizá de forma azarosa. Y en ese proceso
comienzo como a enamorarme de mí, que era algo que en ese momento y durante muchos años de mi vida no lo creía posible, ¿no? O sea, como que yo pudiese sentirme cómodo con ser lo que soy y como soy, porque además soy algo que tiene la capacidad de transformarse en otras cosas, ¿no? Entonces eso era como para mí el eje primordial, como una especie de superpoder. Ahora ya lo han compartido un poquito, pero me gustaría preguntarles particularmente a ustedes, o sea, ¿qué de su práctica consideran que es sanadora? O sea, ¿qué de su práctica los aterriza? ¿Qué de su práctica les permite quizá estar más leves en momentos de complejidad o en momentos de mucho escosor, ¿no? O sea, ¿qué podrían compartir sobre eso? ¿Quién quiere? Bueno, pues hace unos días cuando estaba pensando justamente en esta plática, de pronto me llegó como una idea, ¿no? Que entre el nombre que tenemos y la fachada de nuestro cuerpo está el hermosísimo territorio de la acción y de la palabra. Y pienso que en la realidad, o sea, pues todos tenemos un nombre, ¿no? Y a ese nombre tratamos de asociar como ciertos logros, ciertas, más ahorita con las redes sociales, ¿no? Entonces nuestro nombre, ese nombre que nos dieron en nuestra casa, que ni siquiera elegimos nosotros, a menos de que nos lo vayamos a cambiar al registro civil, pero es un nombre que no escogimos nosotros, que llevamos y sin embargo tratamos de asociar a él todas las virtudes y ventajas también para ser reconocidos por aquellos que nos lo dieron. Por otro lado, pues nuestro cuerpo es un signo que todo el tiempo está diciendo algo y entonces cuidamos, pues sí, cómo nos peinamos, cómo nos vestimos, a qué tribu pertenecemos, ¿no? Y entre esos dos está la parte más hermosa del teatro, que es la acción, que esa es la única en la que realmente tenemos mucha más decisión que en los otros dos territorios. Lo que me parece hermoso del teatro, que se dice mucho del aquí y el ahora, es que, y que es muy budista además, es que justamente al momento de estar trabajando en la escena, estos dos lugares por los que siempre estamos peleando, ese que es el nombre, por ejemplo, y el cuerpo, el cuerpo que tiene que ser leído por los demás a partir de la pertenencia, de la belleza, de los estándares, de las reglas de etiqueta, en el teatro eso se desvanece y lo más importante, donde leemos lo que le pasa a un cuerpo, es en lo que dice y en lo que hace. Y esa posibilidad de poder hacer una codificación distinta de cómo vemos al personaje o cómo lo experimentamos es profundamente liberadora. Hablando ya estamos aquí sincerándonos de los trastornos y la mamá esquizofrénica y todo, ¿verdad? Que me ha servido para obras cómicas muy buenas, que he disfrutado, pues yo no sé si buenas como en sus virtudes artísticas, pero han sido muy liberadoras. Yo tengo trastorno obsesivo compulsivo también diagnosticado clínicamente. He decidido no medicarme y he decidido que el teatro sea mi medicina. Riesgoso, ¿verdad? Pero como he visto tanta gente atontada por los fármacos psicotrópicos, decidí, pues eso, bancármela con el teatro. Y lo que es rarísimo es que algo que pasa con el trastorno obsesivo compulsivo es la relación con los objetos. Hay una relación enferma con los objetos, ¿no? Si yo pongo esta taza y estoy pensando algo horrible, entonces tengo que volverla a levantar y ponerla de otra manera para poder contrarrestar. Entonces son obsesiones que se liberan con compulsiones. Y resulta que en el teatro no me pasa. ¿Quién sabe? Ahí puedo mover, deshacer, brincar, moverme, estoy hora y media y no tengo ni un pensamiento intrusivo. Porque de pronto, quién sabe, el personaje tiene otro tren de pensamiento y yo no estoy pensando en las, perdón por la palabra, chingaderas espantosas que llegan, los pensamientos intrusivos catastrofistas. Entonces, ahí pasa algo. O sea, independientemente de que yo puedo decir qué es, pero esa condición de la ficción en donde un trastorno clínicamente diagnosticado desaparece en la escritura y en el momento de la escena,
es muy revelador. O sea, esto se los digo yo como testimonio de vida, ¿no? Como alguien que sufre mucho diariamente de un trastorno muy feroz y muy violento. Y creo que la clave es eso, es donde uno puede colocarse en la acción, donde de pronto el pasado y el presente, el pasado que es nuestro nombre, el pasado y el futuro que es este cuerpo tratando de ser leído, tratando de alcanzar lo que tendría que alcanzar, no importa, sino que estamos siendo leídos por lo que hacemos. Y ese hacer es sanador. Muchas gracias. Bueno, a mí, o sea, en un primer nivel, el circo tiene lo que a mí me empezó a convocar del circo en su momento fue todo el folclore que tiene el circo. Hay algo del circo de que viajas, tenés un camión, y más un circo más como de contemporáneo, no tan de familia, digamos, donde viajas con tus amigos en un camión, tenés una compañía, todo ese tipo de experiencias que te van llevando por distintos lugares del mundo, ¿viste? Para mí eso era un sueño, y de alguna manera trabajé mucho para poder vincularme de esa manera. Como que hay algo de lo que me hace bien de la más que ir a hacer, más allá de hacer la práctica en lo que fue todo mi periodo de entrenamiento, que ahora yo estoy muy alejado del circo, pero más allá de practicar era todas las formas de vinculación que propone el circo, desde viajar en un camión con tus amigos, montar una carpa, mismo dar clases en momentos de mucha mucha desregulación emocional, de mucho pensamiento excesivo y que no conspira para nada con el bienestar emocional. Ir a dar una clase me salvó la vida. Ir a actuar fueron momentos donde por lo menos podía poner el foco en otro lado. Entonces hay un primer nivel de más que es de la práctica artística, sino las formas de vinculación que propone el arte. Bueno, cuando vas a una clase y te sentís bien después de hacer una clase, entonces como que en un primer lugar yo pondría eso de qué me aporta. También intenté intenté poner, cuando yo estudiaba en Francia, era una escuela que te propone sacarte todas las máscaras y encontrar quién sos. Entonces la pregunta fundacional de la escuela inicial es ¿quién sos? Pero claro, si vos ¿qué vas a responder en 2 años quién sos? Es ridículo. Después, casi 10 años después, entendí que era quién sos en escena, tal vez en ese momento. No hace falta responder quién sos vos, no tiene sentido, te puede llevar a un agujero eterno. Y bueno, intenté poner todas mis neurosis, mis pensamientos y mis emociones al servicio de esas clases de teatro que te movían todo el cuerpo, ¿viste? Y decía, esto es como una terapia de la escena. Bueno, terminé muy mal. O sea, no me sirvió para nada. Entonces como que siento que eso es algo que yo hoy hago mucha atención, de que yo sé que mis ¿cómo se dice acá? Mis problemas, mis cuestiones que me neurotizan, yo en escena no las pongo. O sea, porque el desafío no está en poner para mí, el desafío no está en trabajar con mi literalidad de mi vida y pensar el arte como una medicina directa de voy a poner los problemas que hablo con mi psicólogo acá, sino que el desafío está en encontrar la metáfora. Eso es a mí lo que me convoca. Y para quienes vieron la obra ayer, por ejemplo, es una metáfora de algunas catarsis que yo he tenido en mi vida que las pude canalizar a través de ese mensaje. Entonces, en ese sentido hay algo de en que encontré por dónde no hay que ir y por dónde sí hay que ir, más o menos. Y después creo que hay un tercer punto que es la conexión con el cuerpo, que tampoco no le atribuyo mi salud mental al cuerpo, pero sí el hecho de, no sé, de saber regular mi tono muscular, de saber que, si yo entreno 2 veces por semana, yo me voy a sentir bien. O sea, puedo tener un montón de pensamientos y de cosas en la cabeza, pero yo voy a tener también un bienestar corporal. No sé, si aprendo, en vez de estar, yo antes era de niño, estaba muy muy encorvado, bueno, hoy yo sé que también tengo esta capacidad, puedo sentarme así, pero también puedo estar así, y esa conexión con el cuerpo también creo que es un punto de salud que me aportó el arte. Muchas gracias. Yo tengo una maestra que un día me dijo algo que me pareció muy lindo. Ella decía, puedes no saber de medicina,
pero puedes ser medicina. Y creo que tiene que ver con lo que están diciendo, ¿no? O sea, hay intuiciones, hay instintos que aparecen, como esto que mencionas sobre cómo en la escritura o cómo en el teatro de pronto este trastorno no se manifiesta, ¿no? Y no tenemos quizá una comprobación lógica, alguna narrativa coherente que pueda dilucidar cómo es que eso está operando, que podamos decir que está comprobado, que tal y cual, ¿no? Porque vivimos en un paradigma que nos lleva continuamente hacia la necesidad de racionalizar todo, conceptualizarlo, entenderlo de manera secuencial para que entonces tenga sentido. Sin embargo, considero que es justo en esa vinculación con el propio cuerpo, en esa vinculación con la propia voz, que emergen muchas cosas maravillosas, ¿no? Y que no todas y no todos tenemos la oportunidad o tenemos incluso la valentía como para asistir a ellas. Entonces, bueno, tenemos que ir a algún otro territorio, tenemos que medicarnos o tenemos que estar siempre a expensas de que sea otro quien nos diga si estamos bien o estamos mal, ¿no? O sea, porque pareciera que no podemos ser de forma independiente, porque de alguna manera no podemos ser de forma independiente. Esta misma maestra me decía, bueno, yo considero que el problema de la salud hoy en día es que estamos queriendo sanar de forma individual, pero si somos seres relacionales, si somos porque nos vinculamos, entonces el proceso de sanación o el proceso de cultivo de la salud tendría que ser también relacional, ¿no? Entonces me gustaría preguntarles cómo es que ustedes incorporan eso, si lo toman en cuenta, si lo han vivido, si han entendido que sí, es gracias a la otra o al otro que yo logro modularme, o si es un tema más interno, pero internamente uno es una multitud también, ¿no? O sea, ¿cómo les resuena eso? A ver, yo por un lado, o sea, como que siempre mis... ¿cómo se dice la palabra informal acá de problema, trastorno? Desmadre. Sí, eso. Informal, siempre desmadre. Bien. Siempre mis achaque. Bien, siempre mis desmadres, mis achaques, mi basura mental. Eso está muy bien, basura mental. La verdad que siempre la llevé al espacio de terapia. En general, una vez que comprendí que no la tenía que meter en el arte. Entonces, como, ¿para cuál era la pregunta que me... ¿Cómo nos, o sea, pensando que somos seres relacionales, sí. Entonces el cultivo de la propia salud no podría ser un proceso individualizado, ¿no? Por completo, sino que siempre tendría que estar en vínculo con la otredad. ¿Cómo entiendes eso? ¿Cómo te hace sentido? Bueno, lo pienso desde un lugar de como yo personalmente, o sea, siento que, por más que haga toda la terapia del mundo, algo que nombrabas también, hay algo de la acción, y la acción para mí, o sea, si yo tengo un deseo, tengo un sueño, tengo un objetivo, la única manera para mí a mí eso, por ejemplo, es algo que me realiza y me hace bien de estar conmigo mismo. O sea, yo lo necesito, por ejemplo, porque esto, o sea, no puedo hablar de generalidades porque cada quien va a tener su particularidad, ¿no? Pero hay algo como en dónde te sentís bien, de qué forma te sentís bien en la vida, con qué tipo de acciones te sentís bien en la vida. Bueno, una parte sería como yo me realizo cumpliendo algunos sueños que tengo, objetivos o deseos. Entonces, por más que haga toda la terapia del mundo, si dentro de la acción, y como decía ayer la compañera que estaba aquí sentada, no hay una estrategia de realización, ella hablaba de las estrategias, me gustó mucho, y esa estrategia implica una vinculación con la realidad, con el entorno, con el ambiente. Entonces hay algo también de salir del propio círculo así interno, de mirarse todo el tiempo y bla, 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 y la conversación y todo eso, en un caso como el mío que tengo pensamientos de más. Después habrá otras personas que tendrán otro tipo de padecimientos y será otra cosa, digamos. Pero es salir de eso y poder vincularme con la realidad, accionar en la realidad y poder materializar lo que tenga ganas de materializar. Y cuando logro eso, yo me siento muy bien, y me parece que eso es como eso, estar como
vincularse con el afuera, porque cuando uno se empieza a deprimir se encierra. Entonces hay algo como de esa expansión y de ese accionar con la realidad. Eso por un lado. Y después todas las prácticas que propone en general, las prácticas o sea, yo trabajo en una cooperativa hace 10 años y es difícil. Ahora, por ejemplo, estamos atravesando un periodo donde estamos con una psicóloga, con 2 psicólogas, hace como 1 o 2 años, y hay cosas difíciles, pero también hay algo de esa vincularidad que sostiene un montón de prácticas y de acciones sobre la realidad que solo no sería posible. Y después, por otro lado, o sea, no tanto desde cuando yo trabajé mucho en circo social, por ejemplo, y lo que veía ahí de grupos, por ejemplo, en un momento trabajé en Palestina, estuve 4 meses en Cisjordania, en una escuela de circo. En ese lugar donde hay una coerción muy fuerte del gobierno israelí a nivel militar, o sea, no era Gaza, ¿no? Era Cisjordania, que es también una realidad completamente diferente a la de Gaza. Pero hay una coerción muy fuerte a nivel militar, o sea, una ocupación, y a la vez también hay una coerción muy fuerte a nivel, ¿cómo te voy a decir?, de la tradición, de ciertas prácticas religiosas, culturales, y sobre todo en torno a la mujer. Y no me quiero, o sea, como quiero hacer como la distinción, no es un tema de estas religiones, y ni siquiera es la religión, es cómo se interpreta la religión y cómo se interpretan todas las religiones, digamos, el cristianismo, el judaísmo, los musulmanes. Hay alguien que interpreta lo que se dijo hace no sé cuántos años, y en base a eso se va estructurando una tradición. Y en este caso, bueno, lo que pasaba, por ejemplo, es que sobre todo lo relaciono mucho en torno a las limitaciones que tienen las mujeres en determinadas culturas, y de repente el circo generaba un espacio de comunidad y de vincularidad y de contención, donde eso permitía que, por ejemplo, una mujer se suba a una tela, abra las piernas y haga un espagat en las piernas, y eso que en determinadas culturas puede ser algo que no es correcto, el arte lo enmascara de una manera donde es posible. Pero también es posible porque hay un grupo que contiene eso y hay una comunidad que contiene eso. Entonces, en ese sentido sí me parece como súper interesante las posibilidades de vincularidad que propone el arte escénico. Súper, muchas gracias. El teatro es completamente colectivo. Yo creo que justo una de las hermosas virtudes que tiene es que es imposible estar solo en escena, incluso si es un espectáculo unipersonal. Siempre estás colaborando, escuchando, retándote, criticándote con el espejo del otro, entendiendo también tus limitaciones. Y algo ahorita que pensé sobre lo que estabas diciendo es que una de las historias más hermosas sobre el asunto de la colectividad en el arte, en momentos también difíciles, en escenarios bélicos, es una historia que escuché cuando visité con mi hija Sarajevo, y nos contaron que, bueno, como ustedes saben, la guerra de los Balcanes fue una verdadera atrocidad, pero lo que pasó en Sarajevo fueron 4 años de asedio, donde los habitantes estaban en la ciudad, no podían vivir tranquilamente porque estaban apostados todos los francotiradores serbios, e incluso había gente, cosa que es terrible, que yo no puedo creer que la humanidad pueda llegar a esos límites, pero había safaris humanos. Entonces había gente rica que pagaba, es horrible, que pagaba por ir a matar niños, ¿no? Y entonces tenían que pagar más por mujeres embarazadas y por niños. Una atrocidad espantosa. Y en ese escenario tan catastrofista, donde uno piensa, ya de aquí no hay nada que hacer, resulta que el grupo de Iron Maiden, ¿no? Que ya Iron Maiden, ¿no? Dice, unos chicos logran hacer les hacen llegar una carta, porque estaban todos estos túneles por donde les llegaban comida a las personas, y logran que una carta llegue al grupo de Iron Maiden. Y entonces dicen, por favor, vengan a dar un concierto. Pues lo hicieron. Llegaron a una zona ya límite en los Balcanes,
y les dijeron, lo siento, aquí ya no los podemos llevar más. Y había un grupo que es un grupo de circo y también con actores, con bailarines, etcétera, que llevan espectáculos a zonas de guerra. Y dijeron, nosotros los llevamos. Y entonces ahí estaba el vocalista de Iron Maiden y los músicos escondidos, sin instrumentos. Dijeron, a ver qué encontramos allá. Se fueron escondidos en el camión con los payasos, ¿no? Porque además tenían que verse más payasos que otra cosa, ¿no? Por ellos no tenían el permiso. Encontraban estos y quién sabe qué pasaba. Ellos estaban yendo sin permiso por deseo propio para que ahora les escuchen diferente la música metal y a los metaleros. Y dieron un concierto en un lugar clandestino. Y para los jóvenes, los que eran en ese entonces jóvenes, que lo recuerdan ahora, fue un canto de esperanza, un momento de esperanza, ¿no? Les firmaron las camisetas, tocaron con unas guitarras, les dejaron las guitarras a los niños, le dieron una clase a los niños de guitarra, se quedaron lo que pudieron. Y estas cosas pues se hacen en colectivo, ¿no? O sea, de pronto el que les ayudó a cruzar, los payasos que llevaron el transporte, la gente reuniéndose para que esto fuera posible, ¿no? Y que ocurran estos momentos profundamente esperanzadores. Y también en Sarajevo se presentó también una obra de teatro, seguían haciendo teatro, seguían poniendo esculturas, la gente seguía bailando, y esto de ir al teatro de pronto es ¿cómo? ¿No? Si sabes que cruzando la calle te pueden disparar, dices, ok, voy por comida, pero la gente iba al teatro. Y eso es impresionantemente poderoso, ¿no? O sea, no solo es como el grupo con el que estás, sino lo que implica para una sociedad, y cómo puede sostenernos en los momentos más terribles. Uf. Bueno, esto me hace pensar en algo que estábamos conversando hace ratito, y es que a veces la gente se nos acerca y nos dice, bueno, está muy bonito y todo, ¿no? Pero yo no tengo tiempo de ir a mis clases de pintura, yo no tengo tiempo de ir a mis clases de teatro, de danza. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto o sea, como que de pronto romantizamos mucho la práctica artística o el pensamiento artístico como una tecnología que va a ayudarnos a todas y a todos a generar un ecosistema más favorable, ¿no? Entonces eso a mí me hace preguntarme, y quisiera que reflexionemos juntos sobre eso, si solamente se puede ser artista cuando realizas algún oficio artístico, o si existe alguna forma de posicionarse en el mundo desde una perspectiva artística, o sea, como si eso hace sentido, y si sí, ¿cómo sería? ¿O a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros nos denominamos artistas? ¿Lo hacemos porque bailamos, porque actuamos, porque escribimos, o porque qué? ¿O porque hacemos otra cosa? O sea, quisiera que reflexionemos un poquito al respecto, también para quizá dar algunas herramientas, ¿no? Porque no todas las personas van a tener la posibilidad de ir a hacer el oficio, ¿no? Entre comillas. Pero, bueno, yo soy muy creyente de eso, y es que considero que la naturaleza del ser humano es artística, ¿no? Es creativa en cuanto a que se está gestando todo el tiempo sus propias narrativas, sus relaciones, etc., etc. A veces no tenemos la oportunidad de darnos cuenta de eso. Pero bueno, me gustaría que me compartan algo al respecto. Ahora te toca a ti, yo ya no. Vale. Bien. Todo bien equitativo. Mira que yo también soy obsesivo. Sí, pues yo también. A ver quién gana. Bueno, yo pienso como hay algo de esta cosa de la idealización, de más que del arte, del oficio, de quien elige elegir ejercer el oficio del arte. Hay algo que también es como que hay que ponerlo también en el plano material de la vida, que es
por lo menos yo les hablo de la realidad de Buenos Aires, ensayar un montón de horas seguramente sin que te paguen, dar muchísimas clases, producir un montón para ver si te van a dar el fondo. Hay un montón de tiempo primero invertido que no es pago, o sea que hay que querer hacerlo, digo, no todo el mundo tal vez quiere hacer eso. Por otro lado, no sé, cuando te vas de viajes, dormiste acá, dormiste allá, que no te tocó esto, o sea que ya estás cansado, que querés estar en tu casa, viste, la gente idealiza viajar. Bueno, también en un momento, por lo menos a mí me pasó, que yo ya no quería viajar más, quería estar en mi casa. Y siempre quise viajar un montón, digamos. Entonces hay cosas como que también hay que ver si cada quien quiere eso, digamos. Y hay veces que también te tocan hacer trabajos como artistas que lo requiere el mercado, qué sé yo, te tenés que disfrazar de muñeco. Trabajé también disfrazándome de muñeco y hay que hacerlo también, o sea, si lo querés hacer, obviamente. Entonces es como, no sé, siento que tiene toda una idealización, pero también pongamos al mismo tiempo de eso todas las otras cosas que implica ser artista y ver si también uno quiere pasar por eso, así como también, no sé, qué sé yo, si tenés otros trabajos tendrás sus cosas lindas, sus cosas malas, tal vez habrá trabajos que no lo querés hacer pero porque no te realiza. Lo importante yo creo es que donde encontrás un punto de realización, por lo menos para mí, ya sea carpintero, sea el electricista, sea científico, sea lo que sea, pero esa actividad que haces donde de alguna manera estás interviniendo en el mundo, que de alguna forma encuentres algo de realización en eso, o tal vez, no sé, solo el sustento material para realizarte en otro lado. Cada quien va a poner sus límites, pero no sé, siento como que me olvidé de nuevo la pregunta. Pero vas muy bien. Sí, La naturaleza artística. Ah, la naturaleza artística, sí. No, que es... Vas muy bien. O sea, no, en ese sentido, es que vengo de una sesión de acupuntura que me hizo Luis y tal vez estoy un... No, al contrario, lo estás haciendo increíble. No, la naturaleza artística, yo creo que tiene que ver con el deseo. Y bueno, también el deseo podría ser algo que también te lo van incentivando, qué sé yo, si nunca de niño te pusieron una hoja de papel para que vos te expreses, hay algo que tiene que ver con la expresión, de tener vía libre para la expresión. Y después hay gente que elige que esa expresión se consume en un objeto, se consume en un hecho efímero tal vez, como son las artes escénicas, por más que se repita después, cada vez es efímera. Pero hay algo como de la expresión que sí, que me parece que es... pero que hay que tener ganas también de hacerlo. Hay personas, no sé, que... no sé, o que se expresan tal vez, no sé, desarrollar una tecnología también puede tener algo artístico. Yo creo que hay algo como de lograr como... sacar de lo que no se ve en el mundo, sacar algo como que brille entre lo invisible. Por ejemplo, a mí me gusta pensarlo así. Tengo un espectáculo que el subtítulo es Lo invisible también brilla. Como que hay algo de eso, de darle brillo a las cosas invisibles. Y esas cosas no sabemos cuáles son, sino que cada quien como exploradores de la realidad y con esa necesidad de expresarse sobre esta realidad irá ilustrando y dejando ver algo que es así, que tendrá nuevas formas, nuevas estéticas, nuevos caminos. Para mí eso es como más que nada el hecho artístico. ¿Viste? Lo hiciste increíble. Sí. Bueno, pues hablando de las dos cuestiones, tanto de la romantización como de la naturaleza intrínsecamente artística del ser humano, bueno, sí, efectivamente, pues hay condiciones adversas más en nuestras latitudes latinoamericanas, pero yo de pronto pienso, es que yo no podría hacer ninguna otra cosa, ¿no? Esta idea también de que de verdad es una forma de entender
nuestras relaciones humanas, la realidad. O sea, de pronto yo también veo algo en la calle, ya estoy pensando que eso me sirve para escribir una obra, y estoy viendo cualquier suceso, una película, estoy leyendo un libro, y entonces digo, ¿cómo se puede transformar eso? Entonces, es un acompañamiento. Va vinculado a tu pregunta también, Luis querido, a tu reflexión, porque creo que también las personas que tienen el arte cerca, sin que necesariamente se tengan que desempeñar como profesionales, porque ese también ha sido un problema en este país, no sé, por ejemplo, en Argentina, pero aquí hay pocos grupos de amateurs, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna manera, o sea, gente que no se quiere dedicar profesionalmente, pero que tiene de alguna manera el espacio para poder hacerlo, ¿no? Pero se ha convertido desde hace varias décadas en una cuestión bastante elitista, ¿no? Entonces si no lo haces como yo lo hago, no estuviste con el gran maestro, o ¿qué es esa obra? ¿Cómo se atreven a presentarse con esa obra, no? Si apenas están saliendo de la escuela, o no ha estudiado nada, ¿cómo se le ocurre dirigir? Entonces hay una especie de división entre lo profesional y lo no profesional, y entonces eso empieza a asustar a la gente, como yo no puedo pintar, yo no puedo cantar, yo no puedo bailar, yo no puedo hacer teatro, y eso es absurdo, porque la vida es mucho más plena cuando tienes ese acompañamiento, cuando vas por la ciudad y de pronto ves algo y dices, esto estaría bueno para una obra, no importa si eres profesional o no. De todas maneras, el hecho de que puedas pensar, eso estaría bueno para un libro, eso estaría bueno para un cuento, eso estaría bueno para un cuadro, eso estaría bueno para una canción. Y de pronto, ¿quién te tiene que decir que puedes o no hacerlo, no? Entonces, claro que es muy bueno que todo el asunto técnico, todas las habilidades, las herramientas, uno las puede ir desarrollando, pero para eso tenemos que romper ese maldito elitismo, para que quienes nos dedicamos profesionalmente a esto también podamos acompañar a otras personas que no necesariamente quieren dedicarse profesionalmente, pero que necesitan el arte en sus vidas. Creo que es solo la generosidad que puede haber por parte de quienes lo ejercemos. Para todas las personas, todos los seres humanos necesitan el arte. En todos, efectivamente, yo también creo eso. Creo que naturalmente habrá quienes tengan más capacidad para tener un buen ojo, de ver que ese árbol seco se puede convertir en una fotografía maravillosa, ¿no? Y ahora, claro, ahorita con las redes sociales todos estamos sacando fotos, todos estamos, ¿no? Y no necesariamente afinando como esa, en vez de hacerlo de manera compulsiva, ¿cómo podemos hacerlo de manera que nos pueda llenar? Para que sintamos que justamente nuestra óptica tiene algo que decirle al mundo, nuestra forma de ver el mundo puede acompañar a otros. Y esa es la posibilidad que también da la expresión compartida. Es, yo veo esto, lo convierto en un cuadro y a ti te va a decir algo y te va a acompañar también en tu vida porque yo te lo compartí, porque te hice llegar ese mensaje de mi pequeña vida a tu pequeña vida, y el vínculo comunicativo es ese cuadro, es esa obra de teatro, es ese libro. Entonces, creo eso, que no necesariamente tenemos que pensar solo en el aspecto profesional, sino que es una herramienta de vida y es una tabla de supervivencia. Súper, muchas gracias. Pues siento que estaría bueno ahora abrir el espacio porque veo a la gente como con ganas de preguntarnos cosas. Y exacto. Entonces vamos a abrir aquí unos minutitos para que si tienen alguna pregunta, alguna aportación a lo que se está conversando por acá, pues nos la extiendan y sigamos echando chisme unos 15 minutitos más, ¿vale? ¿Qué hora dice ahí, Damaris? ¿Cuántos minutos van? 48. Ah, perfecto. ¡Ay, nos pasamos tanto! 8 minutos más. Entonces, bueno, ahí Damaris tiene el micrófono para que quienes quieran decir algo, preguntar algo, lo hagan con el micrófono para que quede aquí bien almacenado el audio. Hola, yo tengo una pregunta para ti. Se me hizo muy curioso todavía el hecho del acompañamiento que realizaron con tu mamá. O sea, esa diferencia de cuando no estaba el acompañamiento y cuando estaba, pero ese proceso también de qué sucedió, de cómo fue ese acompañamiento que se dio, si también se dio por medio del arte y cómo se dio. Me gustaría que compartieras un poquito más de eso.
Muy bien, pues mi mamá es cantante, bueno, ya ahorita fuma 2 cajetillas diarias de cigarro y dice que el cigarro es su único amigo, que es lo que la ha acompañado y estimulado en esta vida, pero bueno, es cantante de blues. Y la música siempre ha estado presente en su vida y en nuestra vida, ¿no? Y entonces su forma de comunicarse de alguna manera con nosotros era a través de la música. Mis hermanas también son cantantes, yo canto, pero bueno, más en el teatro. Y la música es la zona donde ella siempre encontraba paz, ¿no? Tuvo 2 brotes psicóticos contenidos y lo que fue muy raro con ella, que esto solo lo había contado en terapia, pero bueno, espero que no le moleste si llega. No, ella no ve YouTube, entonces bueno. Pero bueno, yo la veía cuando yo tenía 4 años y tuvo su primer brote psicótico y entonces pues ella hablaba con gente que no estaba ahí, ¿no? Entonces, claro, imagínense para una niña no ver a la mamá ahí cargando a la bebé porque recién había nacido mi hermanita y entonces tenía a la bebé. Yo ahorita digo, ¿cómo la dejaron, no? O sea, estaba sola con 2 hijos, que era mi hermano mayor, yo y la bebé, y ella en brote psicótico. No sé, nunca se hablará en la familia, pero eso era una cuestión tremenda. Y entonces recuerdo nebulosamente que ella nos encargó a mi hermano y a mí, a la bebé, y se metió en el baño y empezó a cantarle a la Virgen de Guadalupe un blues. Y entonces la oíamos cantar. Yo tengo ese recuerdo, ¿no? Y la oíamos cantar un blues así a la Virgen, pidiéndole pues que le quitara la locura. Y salió y se acabó el brote psicótico. Es muy raro. Eso, pues eso les digo, lo he hablado en terapia nada más. Pero uno dice, bueno, entre que se volvió guadalupana, ¿no? Y nadie y le cantó blues. Y ella tiene como el recuerdo de que eso fue lo que pasó, ¿no? Que la sacó como del brote psicótico. Ahora ella no ha tomado terapias, más bien los hijos estamos en un asunto de escucharla, como de perdonarla, que ha sido lo importante para ella. No ha tenido más brotes psicóticos desde hace ya 35 años, tuvo 2 nada más, les digo, y bueno, lo demás es un trastorno que puede sobrellevar porque además es una mujer muy inteligente. Pero lo que hemos podido, no quiere ir con psiquiatras, no quiere ir a psicoanálisis y lo único que podemos hacer es un trabajo de contención y de escucha. Y lo que sí es que me está suplicando que quiere hacer teatro. Y yo no le he dado esa posibilidad. Lleva 10 años molestándome con eso. Pero tal vez ahorita que tú me lo preguntas sería el momento. O sea, le he dicho, sí, te voy a escribir una obra, mamá. Sí, porque yo creo que va a ser buenísima. Es una fuerza de la naturaleza, es chistosísima además, es muy divertida, tiene mucha vis cómica, es súper creativa y canta increíble, a pesar de que ya canta así como Chabela Vargas. Pero ella me dice, quiero hacer teatro. Cada vez que va a ver mis obras dice, yo quiero hacerlo. Entonces, pues eso, la música la escucha y ahorita su deseo de hacer teatro es lo que nos ha permitido acompañarla y sobre todo el perdón. Porque fue una madre muy violenta y entonces muchas veces a las madres, no sé si alguien tenga una madre que tenga, pero las madres la pasamos mal de muchas maneras, ¿no? Ya la propia cosa hormonal y la menopausia basta, ¿para qué? Y muchas veces no las perdonamos. El perdón no es una cosa judeocristiana y eso, ¿no? Yo no soy religiosa, a diferencia de mi madre guadalupana. Pero el perdón es la escucha, es entender que las mujeres no la han tenido fácil, que una mujer en ese momento también de la historia también y hay muy poco acompañamiento para las mujeres, se nos estigmatiza terriblemente y yo, bueno, justo ahorita estoy en un proyecto que se llama Monólogos Histéricos para si a las mujeres les interesa también, es justamente escritura a partir de los quiebres pocos, medianos, chicos, medianos y grandes, pero es que podamos escribir nuestras propias historias con herramientas suficientes y basándonos también en la ficción. Entonces estoy ahorita en ese proceso y yo quiero que ella también forme un poco parte de ese proceso, para que haya escucha y para que haya un mayor acompañamiento, porque las mujeres la pasamos mal y la salud pública la salud mental está mucho más enfocada a los sujetos masculinos todavía, se nos estigmatiza la vieja loca, ¿no? O sea,
todos nuestros asuntos hormonales, desde los aprendemos a contener, pero de verdad es un viaje difícil para nosotras. Entonces el tipo de escucha, nosotras tenemos que aprendernos a escuchar y desde el teatro tenemos que aprender a ser también mucho más sensibles entre nosotras para abrir espacios y que nuestras voces se escuchen cada vez más. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Pregunta? Ahí, ahorita. Adelante. Sí. Hola, pues primero gracias, increíble poder escucharles en sus experiencias. Yo más bien quisiera como primero explicar de dónde viene mi pregunta, ¿no? Me parece increíble justo que se esté haciendo este detenimiento para indagar qué estamos hoy entendiendo por salud mental. Y de ahí nace mi pregunta en el sentido de que creo que esto ha sido históricamente sostenido por una hegemonía reduccionista del discurso médico y que mucha de la categoría de salud mental está asociada a la patología, ¿no? A la enfermedad, al padecimiento, al sufrimiento. Pero un poco justo de donde parto es más bien cómo encarnamos experiencias de salud hacia el bienestar. No que solamente apuntalen hacia la observación de la patología, puesto que casi que en sentido estricto toda la civilización está enferma, ¿no? Ya sea por precisamente la emergencia de estas patologías, pero hay otro montón de contextos que nos atraviesan y nos han tenido heridos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, en México yo pienso en el proceso de la colonia, ¿no? La colonización hizo que socialmente nuestra sociedad enfermara, ¿no? En cuestiones que no son atendidas necesariamente por la hegemonía médica o biológica. Esto hace que precisamente también emerjan discursos sobre quién tiene la expertise de la salud mental, ¿no? Esto no necesariamente tiene que ver con que personalmente yo esté en contra del discurso médico, ¿no? Es decir, por ejemplo, la salud psiquiátrica o la perspectiva de la psicología, pero sí creo que se abre, ¿no? La posibilidad de que sea, al igual que el arte, una posibilidad de encarnar por quien sea, por cualquier humano, ¿no? Más allá de tu formación profesional. A la par de eso, me surge mucho justo esta curiosidad respecto a algo que dijiste al inicio, Tommy. Dijiste que te has relajado respecto a la disputa por la verdad, ¿no? Yo creo que incluso aunque no lo quisiéramos, es un poco como el principio del capitalismo, aunque no existiera el capitalismo, el daño ya está hecho. Todos en cierta medida disputamos nuestras verdades. Y el mundo artístico creo que en ese sentido también debe tener, lo digo porque yo no pertenezco al gremio, ¿no? Como que tengo otra formación que también, pero que el arte sí me ha como abierto esa puerta, ¿no? Para que me acerque, aun cuando yo no tengo esa formación, pueda encarnar esas experiencias que me dan bienestar. ¿Cómo, Tommy, tú te has relajado? ¿Cómo ha sido tu proceso para relajarte frente a la verdad? ¿No? Esa es una. Wow. Y Mariana, que es un poco justo toda esta narrativa que nos has platicado con relación a la patología, al padecimiento de la figura de tu madre, pero cómo tú hoy encarnas una experiencia de bienestar más allá de eso que te ocurrió, ¿no? Que es un poco por ahí mis preguntas. Gracias. ¿Cuál era la...? A ver, bueno, ¿tú de qué rubro vienes, que me da curiosidad? Yo soy de ciencias sociales, yo Okay. soy pedagoga y socióloga. Vale. Y he entrado a esto porque del otro lado ha habido una interlocución que diga, ven,
bienvenido a todos los cuerpos, aunque tú no tengas esta formación. Y así entré y ahora ya no sé cómo salir. Vale. Ya no se puede. Sí, no creo. Bueno, no sé, yo hace poco aprendí algo como de dónde viene el conocimiento y decían, ok, en una materia de la facultad el conocimiento puede venir de la religión, del sentido común, de la comunidad científica, pero todos producen verdades o intentos de verdades. Y después, bueno, la verdad, bueno, más allá de eso, por un lado yo lo que aprendí hace poco es que no existe la ciencia, sino que existe una comunidad científica que está discutiendo consensos, discutiendo cosas y genera consensos. Eso a mí por un lado me relajó. Y un profesor, yo tal vez para ustedes es re obvio, pero yo no lo sabía. Y un profesor de sensación y percepción de procesos básicos en psicología dijo: si ustedes alguien viene y les habla de la verdad, nunca un científico que estudia ahí no le crean. Entonces esas cosas me relajaron porque también durante mucho tiempo y hice como 4 años de hipnosis ericksoniana con uno que era recontra mega ericksoniano, que todo el tiempo te hablaba de la verdad y de cosas que eran muy verdad, y el tipo era científico y también era neurocientífico, no sé qué, y tenía una autoridad, ¿viste? Y él me decía, por ejemplo, que con la hipnosis yo iba a lograr dejar de... como que iba a llegar al núcleo de la cuestión para desarmar las angustias, y había que hacer como, de alguna manera, lo que propone la hipnosis es como una especie de metáfora de cirugía en la psiquis, bla, etcétera. Bueno, la cuestión que conmigo nunca me pudo hipnotizar. Y yo estuve 4 años creyéndole que no creía bien. No, igual el tipo me dijo, bueno, sos una piedra dura de roer, pero el problema siempre es del psicólogo, me dijo. Pero bueno, a partir de eso, donde yo confié tanto en una verdad que él traía y todo eso, como que... y después en otro proceso de terapia me dice, bueno, pero con la terapeuta que voy ahora me dijo, bueno, pero tal vez no hace falta ir con el más capo, decimos en Argentina, como el más capo, el que sabe todo, tal vez con, no sé, y ella es una psicóloga re tranqui y todo así, pero me planteó determinadas cosas que sí, que de alguna manera como que me relajé en torno a eso. Eso por un lado. Y después por otro, lo que me gusta a mí del arte en torno a la verdad es que como el arte no es para mí, no es científico, es completamente subjetivo, yo puedo andar armando la teoría de la no sé qué, el coso de la no sé qué, el concepto del no sé cuánto, y no le tengo que pedir permiso, por lo menos yo siento que el circo es así, que el circo yo no le tengo que pedir permiso a una tradición, no le tengo que pedir permiso a una estética, no le tengo que pedir permiso a nada, y puedo inventar, desarmar, rehacer, rearmar, con un recorrido, con una historia que cada uno va armando, con vínculos con los que te vas influenciando y demás, pero no le debo nada a nadie, ¿entendés? No tengo que citar, tal vez puedo citar a alguien, pero no tengo que, como tal vez en la academia, que tengo que hablar de lo que dijo aquel para poder hablar de lo que dije yo. Yo puedo estar moviéndome y flashear que, ay, mira, este principio de movimiento lo convierto en ejercicio y hago un análisis de eso, y listo. Y eso me relaja también en cuanto a la verdad. Sí. Ahora que sí, mi pregunta, muy compleja. Bueno, coincido mucho con lo que dices, ¿no? Acerca también como de la verticalidad de la psiquiatría y de las imposiciones de la psiquiatría, y justo una obra en la que estuve trabajando con Luis, que él aparecía como un psiquiatra heredero de Charcot, que fue el que inventó el término de la histeria. Pues eso, como que trabajamos mucho acerca, ahorita regresando como al asunto de lo femenino, y ahorita voy a lo de la mamá y cómo me he liberado de eso para tener como una propia voz. Esta idea de la histeria que se acuñó en el siglo XIX, ¿no? y que justamente tenía que ver con las mujeres que se salieran como de la norma burguesa, ¿no? Entonces pensabas por tu propia cuenta, vas con Charcot, ¿no? Eras una histérica. Se te ocurría tener pensamiento político, te encerraban. No querías tener hijos, te encerraban, ¿no? Entonces la idea como de la histeria pesó muchísimo en la psiquiatría. Pesa diferente justo para los hombres que para las mujeres, ¿no? Porque justo esta idea de que nosotras somos propensas a ser arrebatadas
también se vincula mucho con el teatro, porque en el teatro podemos ejercer como actrices, porque histérica histriónica, perfecto, como actriz está muy bien. Entonces, desde la Sara Bernard en el siglo XIX, que además aparecía en esa obra, ¿no?, hasta la fecha, sí, las mujeres perfectamente bien pueden ser actrices, ¿no?, porque se desbordan, se jalan los pelos, y eso es lo que las queremos ver hacer, porque eso es lo que saben hacer. Y entonces, en el territorio de la dirección y de la dramaturgia, de pronto cuesta más trabajo en México, ¿no? También sé que es diferente en Argentina. Pero aquí, si ustedes ven la cantidad de directoras o de dramaturgas en comparación con las actrices o con nuestros pares masculinos, ¿no?, son muy pocos. Y yo decidí irme también por esa ruta y politizarme. Como me separé mucho también del asunto de la locura de mi madre, siendo más consciente de mi ser político en el teatro desde la escritura y la dirección, y también obviamente la actuación, pero esos lugares que son principalmente tomados por los hombres concientizan de una manera distinta. Entonces, mi familia es muy apolítica, ¿no? Mi madre le importa un bledo, o sea, nada más ve a López Dóriga, ¿no? Y yo he desarrollado un pensamiento de izquierda, que me ha llevado a tener como lecturas también como por esa vía y no ser panfletaria desde el teatro, pero siempre buscar que no haya solo el padecimiento en el teatro, o sea, justo el ser que solo siente y solo tiene conflicto y solo, sino seres que en su hacer y en sus acciones manifiestan una postura política sin decirlo. No necesariamente tienes que decir que eres de derecha o de izquierda o que estás de acuerdo con tal o con tal, ¿no? Pero si es una obra en la Segunda Guerra Mundial, por fuerza, ¿no? Cada persona en cada coordenada espaciotemporal tiene que tener una postura, y el simple hecho de decir que no se tiene postura es una postura. Y eso me hace enormemente feliz al momento de crear a los personajes, porque me permite no solo estar en el pathos, sino también en el ser político. Que lo que piensas, lo que dices y lo que haces, lo que yo decía de ese hermoso territorio de la palabra y la acción, es político. Y eso me ha permitido separarme también de la victimización del padecimiento clínico o de la psiquiatría como tal, sin entender que la psiquiatría es política, que la medicina es política, que el teatro es político, que todo es político, en el mejor de los sentidos, no en el que nos quisieron hacer creer mucho tiempo en este país en particular, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho tu montaje también. Súper, muchas gracias. Una última pregunta. Gracias. Agradecerles por la charla y por su gran trabajo, que sé que lleva mucho trabajo, ¿no? Por detrás. Y dos, justo en esta política de las artes, o sea, como que hablaban de algo que que a mí me resonaba con mi historia de vida, con mis hermanos, que los veo inhabilitados a hacer arte, ¿no? O sea, o los veo que internamente ellos se sienten inhabilitados, ¿no? Y creo que ha sido a partir de estas políticas que se han desarrollado, ¿no? Sobre el arte y quién lo puede hacer o quién no. Y me surgía una pregunta que era como si el arte siempre tiene que ser visto o solo puede ser sentido, ¿no? O sea, porque pareciera que si el arte no tiene un propósito, entonces no hay razón para hacerlo, ¿no? O sea, como en el sentido de yo no puedo hacer acuarela si no tiene como fin o objetivo ser vista, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda esa relación con el arte y dónde queda esa como intimidad en el arte o acompañamiento del arte en mi vida, ¿no? O sea, entonces, no sé cómo ustedes, justo dentro de esta experiencia más sumergidos en el arte, o sea, cómo también estamos contribuyendo a esta política del arte y cómo pues justo hablando del movimiento y la salud mental, cómo mover el arte hacia una tecnología más habitada y como una identidad más como intrínseca desde nuestro ser creador, ¿no? O sea, como esa sería mi pregunta, no sé si fui claro, pero Sí.
Ya de mucho ahorita. Ok, 3, 2. Bueno, o sea, pensando en todo esto, como que hay algo de la etiqueta, ¿no? Del arte y todo lo que trae atrás esa etiqueta, y también en relación a la verdad que traen las etiquetas, como que hay algo que entrenamos en la escena, que es la plasticidad de los cuerpos. Entonces, y cuanto más plástico, bueno, no sé si cuanto más plástico, pero la plasticidad está como también asociada a la capacidad expresiva de un cuerpo en la escena. Entonces también podríamos tal vez pensar en la plasticidad de las etiquetas, para que no sea, bueno, es pero también puede ser y en relación a eso también entra una cosa de que si uno tiene un deseo, tiene una necesidad, a veces no hace falta pedir permiso para eso y ver si una etiqueta te va a habilitar ese permiso. En este sentido, como ok, yo tengo, o sea, mi manera de pensar el arte o sea, al principio era solo como hacer trucos de circo, después me subí a una escena, no sé qué, y era ok, y vos lo estructurabas porque había una tradición que te iba mostrando y tus profesores, ok, che, tenés que hacer un número donde organizás una secuencia de trucos y te pones un vestuario y qué sé yo. Cuando me fui para Francia me empezaron a preguntar, ok, esto de quién sos, qué querés decir, qué querés hacer, y te hacían 1000 preguntas y vos decías, no sé, pero en toda esa búsqueda encontré un placer por la comunicación y me di cuenta que lo que yo antes quería comunicar con la política en el secundario, porque tuve una experiencia de militancia, ahora lo quería comunicar en el teatro, porque justamente esas etiquetas estaban muy rígidas. Entonces, durante mucho tiempo busqué, la pregunta era, ¿cuál es mi poética de la política? Entonces, mi arte estaba asociado a la comunicación, pero ese es el mío, y como yo lo vivo, que sentía necesaria imperativamente comunicar un algo que estaba en relación a la política. Pero digo, ¿quién no? Y tiene ganas de expresarse, no hay que ni siquiera pedir permiso, o sea, yo creo que ya está de por sí habilitado, es un territorio donde simplemente hay que agarrar una hoja, apretar play en el botón de la grabadora y poner un tema y bailarlo, y ya está, como que no está asociado, porque si no es como que tal vez se asocia a un producto, que ese producto después en el mejor de los casos se va a vender, y en el mejor de los casos sos un artista mega reconocido, y ese simplemente es simplemente como un camino, pero no tiene que sesgar las posibilidades que presenta el arte, que al fin y al cabo son posibilidades de acción, y todo el resto viene por ganas, por deseo, por necesidad, etcétera. Así que yo creo que está recontra mega habilitado, que podés hacer eso, podés estar dibujando en tu casa y está todo bien. O sea, como más ligera la cuestión que necesitar como definir, que el concepto defina y que el concepto le permita a la acción hacer, ¿viste? No, la acción va y después se define, siento. 3-3. No estoy tan a ese grado, pero casi. No, bueno, sí, coincido completamente. O sea, que en el teatro, por ejemplo, bueno, sí, claro, la naturaleza es que alguien vea y alguien presente, pero no necesariamente tiene que ser un público, no necesariamente tienes que estar en un teatro, ¿no? Se puede hacer también como en familia, con los amigos, puedes leerle también, porque hay una naturaleza comunicativa también, ¿no? Pero justo es no pensar en qué entorno se tiene que hacer, porque si estás buscando un soporte para tus emociones, no solamente es para que tú lo veas, sino que ese soporte es un puente con las emociones de los demás. Pero la idea es que puede ser algo tan íntimo como, mira, te dibujé esto, ¿no? A ti, y entonces tú vas a recibirlo, y tiene otro componente, ¿no? El simple hecho de que la persona le dedicó tiempo y estaba pensando en ti, y que tiene otro valor, y que quien lo recibe no va a estar pensando, oh, no, es que la composición en este cuadro, ¿no? O mira, qué actuación tan deplorable. No, cuando, por ejemplo, las mamás vemos a nuestros hijos que están chiquitos y haciendo, ay, ¿no? Están experimentando y están explorando. Sí hay una idea también de que el otro te vea, pero no en un asunto de reconocimiento
técnico, virtuoso, sino de comunicar. Es esto que yo no sé decirte de otra manera, te lo voy a decir con este soporte, porque si no, no necesitaríamos el soporte físico del mundo, la transformación. Hay un libro hermoso de Julian Barnes que empieza con una cosa así, que dice algo así como que el arte es cuando alguien descubre que dos cosas que no se habían podido juntar se juntan. Y eso tiene que pasar en la palabra, eso tiene que pasar en la pintura, eso tiene que pasar con la voz, eso tiene que pasar con el cuerpo. Y claro que es bonito decirle al otro, mira, estas dos cosas que no se habían juntado antes, mira, se juntaron. Y el otro dice, ¡oh, es cierto! Entonces ese es el chiste. El chiste es cuando tú juntas dos cosas que no pensaste y hace un sentido absurdo, pero posible. Entonces eso de hacer lo imposible, pues esa es la cuestión, ¿no? Donde los surrealistas ponían su máquina de coser y su paraguas y escribir un cadáver exquisito, por ejemplo, ¿no? 3 líneas y tú escribes 3 y tú escribes 3 y eso es hacer arte y lo estás haciendo con el otro. Entonces juntándolo con lo que decía Luis y con lo que ustedes maravillosamente bien dicen, es efectivamente la validación no la necesitas y hay un goce absoluto, y la parte social es simplemente que lo compartas con alguien más, incluso dibujando con alguien. 2 niños que están dibujando juntos, aunque no estén viendo, ¿no? Ya hay una sensación de compartir, de que estamos viendo lo mismo, pero no estamos viendo lo mismo porque estamos haciendo dos pinturas diferentes. Entonces creo que es recuperar el tejido social. O sea, creo que el arte también tiene esa facultad hermosa y que en ese sentido lo puedes disfrutar aunque nunca lo hayas estudiado y no lo hagas. Y bueno, y también bailar solito, pues, ¿no? Me acordé, ahora estamos, bueno, hace unos días estábamos yendo a dar funciones a escuelas y una compañera grabó un video en escuelas primarias en un momento donde, no sé, estamos haciendo una cargada, una cosa así, como que de pronto para él fue asombroso. Es muy lindo ver cómo su primera reacción, o sea, es compartir el asombro. O sea, observa, pero inmediatamente lo que hace es esto. ¿No? O sea, no se lo guarda, sino que necesita, como esa emoción, necesita encontrar un flujo, necesita encontrar un cauce, y esa naturaleza relacional quizá nos otorga ese cauce, ¿no? O sea, permite que la energía, que el conocimiento transite entre nosotros. Entonces, utilizando la metáfora del agua, no se estanca, sino que está corriendo, y ese correr de la información, de la emoción, pues quizá es la vida, ¿no? Porque me encantó ahora que te hicieron la pregunta de, bueno, ¿tu madre tuvo algún acompañamiento a través del arte o no? Y bueno, se dedica a la música, pero tu respuesta fue, pues lo único que hemos hecho es escucharla. Y eso me parece precioso, porque yo dije, claro, quizá no hay actividad más artística que escuchar, ¿no? O sea, porque escuchar es un espacio liminal, o sea, pone en suspensión tu identidad, ¿no? O sea, uno cuando escucha realmente se tiene que abrir y de alguna manera disuelve lo que cree que es, porque tiene que abrirle espacio a esa otra propuesta, ¿no? A esa otra narrativa. Entonces, cada que uno escucha realmente, se reinventa en comunión con un otro estímulo, ¿no? Sea una otra persona, sea el clima, sea otro ser vivo, sea lo que sea. Entonces ese salir de uno para encontrarse en medio de las relaciones, pues me parece, por lo menos a mí, que es un ejercicio profundamente artístico, ¿no? Y profundamente democrático también. Y saludable también. Creo que ahí se basa la salud también, ¿no? En esa permisión de poder estar, de poder tener la posibilidad de poder escuchar o poder ser escuchado también, ¿no? O sea, creo que ahí está la salud social, ¿no? O sea, por así decirlo. Y ahora también, no me acuerdo quién lo dijo, pero a mí me encanta ese poema, ¿no? No sé si fue Hemingway o Whitman, uno de esos. Pero es algo que se me quedó muy grabado. Dice, puede ser que yo hable y puede ser que tú escuches. Y entonces puede ser que algunos milagros ocurran.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oigan, pues ya llevamos, ¿cuánto, Damaris? ¿Como 1 hora y algo? La gente ya me está viendo feo. La gente ya me está viendo feo. Por supuesto que podríamos seguir conversando muchísimo y la idea es esa, ¿no? Como antojarnos para hacer de estos espacios de convivio y de diálogo pues algo cada vez más interesante. Muchísimas gracias por su presencia, a ustedes, Tommy, Mariana, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ojalá que esto se repita y que de aquí también entre ustedes pues surjan muchas otras conversaciones. Con esto cerramos los conversatorios de este segundo encuentro. Nos quedan 2 actividades. La siguiente, que es inmediatamente ahora, o sea, inmediatamente después de esto, es que vamos aquí a comer pizza, a vender cerveza y vamos a quedarnos aquí a poner música y a estar a gusto, ¿vale? Para seguir conversando. Y la otra es que nuestro cierre es en el Foro de Usos Múltiples del Museo de la Ciudad, con la obra Un Buen Morir de Teatro de los Andes, que reitero, es un lujo que estén acá con nosotras, con nosotros. Están cumpliendo 35 años de trayectoria y bueno, son un referente del teatro latinoamericano y la obra que van a presentar es una belleza, así que por favor, todas y todos tienen 2x1, todas y todos aquí, pero si tienen una vecina, un amigo, una amiga, también denle un 2x1, o sea, denle 2x1 a todo el mundo. O sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? La cosa es que cerremos este convivio juntos y que bueno, pues hagamos una gran fiesta y que sigamos conversando sobre esto. Ese es el objetivo del encuentro, reunir gente que tiene distinta información y ponerla así en la licuadora para ver qué descubrimos juntas y juntos, ¿no? Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.